vente. Que a ver quién quiere. Venga, Manolo. Lo hago para animaros, ¿eh? Bueno, a mí la parte que me parece más novedosa, de la que se habla menos en general, es eso que nosotros llamamos normalmente crisis del sistema y que tú has llamado también crisis de civilización, ¿no? La verdad es que a lo largo de la historia ha ido muy lenta, pasaban generaciones y generaciones donde la gente vivía igual y hacía lo mismo que sus padres y que sus abuelos. Entonces, cuando había cambios de civilización, la verdad es que era complicado entenderlo porque la gente podía tener esa sensación de que el mundo había sido siempre así. Pero hoy en día, en pleno siglo XX, cuando alguien nos acusa de ser utópicos por hablar de que esto tiene que cambiar de verdad y de fondo como sistema, la verdad es que lo que hay que decirles es que es imbécil. Porque lo que es realmente estúpido es pensar que esto puede ser siempre así, cuando ahora la gente entiende que las cosas cambian de una generación a otra de una manera brutal, ¿no? Uno de los elementos del cambio de civilización de los que has hablado es romper con ese individualismo que ha sido uno de los ejes de la civilización del capitalismo que vivimos. Yo creo que, sin embargo, ellos hablan menos del individualismo. Lo que hablan más es de otro elemento que a mí me parece sustancial, que va unido a él, que es la competencia, la competitividad. Es decir, esa manera de fijarse en la naturaleza solo de aquellos elementos en los que efectivamente se producen elementos de competencia, o a lo largo de la historia incluso de la humanidad y de algunas especies, y no fijarse en que hay ejemplos incluso pues, en la otra dirección, ¿no? Es la competencia la que lleva a los absolutos excesos, es la competencia la que termina por no pensar en ninguna otra cosa, en el hombre, en la naturaleza, en nada. Yo creo que deberíamos de todos, en nuestros discursos políticos de denuncia de lo concreto, hablar más de esta ideología de fondo, que es la que está detrás de todos los planteamientos de la derecha y de los conservadores, de los que pretenden conservar este mundo que se hunde, y es la competencia, la competitividad. Por tanto, esos aspectos de los que has hablado, de potenciar lo contrario, la solidaridad, la cooperación, yo creo que son nuestras banderas y las elevamos con mucho sentido. ¿Contestas o alguien quiere más comentar algo? No contesto porque suscribo. Viene ahora Colin, por no llamarte Octavio. Anda, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está. Directamente. Hola. ¿Se oye? No, pero está bien, habla más alto. Por el otro lado. Por el otro lado. Vale. Bueno, no me llamo Colin, pero Aurora no se acaba de enterar nunca. Me llamo Octavio. Octavio Bell, Colin, la apellido. Colin. Bueno, a mí me interesa mucho el tema que has tocado, José Manuel, del individualismo, ¿no? No. Está bien. Y parece que este tema del individualismo lo arrastra el ser humano desde el principio. Ha luchado de diferentes maneras, ¿no? Cuando parecía que los dioses se tambaleaban, en la tragedia griega vemos como el individuo lucha a muerte, el héroe lucha contra el mito, ¿no? Y nunca ha acabado de entenderse que la lucha contra los imponderables y las verdades absolutas solo se puede realizar desde el colectivo. Y yo creo que son las verdades absolutas, tanto las religiosas como las políticas, de las que nos tenemos que liberar. Yo creo que solo formaremos un cuerpo en la medida en la que entendamos que solos no somos nada. Entonces a mí me interesa mucho de tu libro esa parte en la que tocas la reversibilidad de los acontecimientos en la medida en la que seamos capaces de unirnos
pero no de luchar individualmente como héroes contra las verdades absolutas e impuestas. Solo podemos vencer unidos. Solo quería celebrar esa parte de tu libro que me parece esclarecedor. Sí, es que a mí me parece básico, el revisar en ese apartado ese individualismo que, claro, es una ficción, vamos, una abstracción, pero que además ha tomado cuerpo en un momento de la historia de la humanidad muy particular, y como entonces ha sido en el libro de Almudena Hernando, pues se ve en general porque ella es arqueóloga y antropóloga, y entonces ha trabajado con sociedades, digamos, las llamadas primitivas, etcétera. Y entonces se ve cómo ha ido surgiendo todo eso en la historia de la humanidad, y entonces cómo han sido, claro, individuos muy singulares en los que se emancipaban como tales, claro, desde reyes y nobles, etcétera, pero luego cómo ha sido sobre todo el individuo masculino, entonces el que tomaba cuerpo, y entonces caía sobre los individuos femeninos. Ya no se individualizaban en ese sentido, sino que quedaban pues al otro nivel, pues más relacional, etcétera, y entonces en ese sentido es lo que estudia un poco la contradicción actual, cuando ya pues también los individuos femeninos, sin dejar esa parte relacional y todo eso, pues tienen que acometer un poco sobre todo estrés y tal, el papel pues de esa otra individualidad nueva, ¿no? Yo creo que ahí, vamos, me parece que es un campo que precisamente no se había estudiado, y últimamente pues se ha ido desentrañando, unido a otra serie de dimensiones y de mitologías de la individualidad, del comportamiento, también de lo que llamamos el amor, etcétera, y como ahí en ese sentido yo creo que frente al mundo clásico, entonces, donde ponderaba la amistad por encima de todo como relación pues saludable para trabar el cuerpo social, entonces luego resulta que con el cristianismo y todo eso se antepone el amor, se deja de lado la amistad, pero luego curiosamente lo que penaliza el sexo, y dices, pero bueno, entonces ¿qué es esto, no? Entonces, y claro, a lo que nos lleva pues es a una especie de empanada bastante lamentable, que es en la que y ocasiona un sufrimiento, yo creo, en la especie humana, pues muy fuerte, el haber minusvalorado la amistad, y entonces ponderar esa especie de híbrido de amor y tal, que luego es amor al prójimo y es porque le des una limosna a un pobre. Pero bueno, no sé, es que entonces yo veo ahí en ese sentido lo que ha apuntado, lo de apuntar pues una cuestión clave, y por eso le dedico espacio y hago referencia pues al libro sobre todo de Almudena Hernando, pero también hago referencia pues a otro libro también pues sobre el tema del amor y de estas cuestiones que me parece que son básicas, poner patas arriba y repensar todo esto, replantearlo, porque es que son piezas clave de la ideología y de el mantener pues la sociedad jerárquica actual. ¿Pues anime? Venga, ¿tu nombre? Daniel. ¿Te conoce bien? Me conoce, sí. ¿Hay que apretar, verdad, o no? No. No. Bien, voy a aprovechar la presencia de todos ustedes pues para agradecer públicamente
el que, bueno, hayamos tenido el privilegio, la editorial Díaz y Pons, cuyo responsable está ahí sentado, Antonio, y yo mismo, que soy el director de la colección que precisamente se abre con el primer volumen escrito por José Manuel, ¿no? Nosotros andábamos buscando crear una colección de ensayo de pensamiento crítico contemporáneo con libros relativamente breves, que no fueran para tener adornando una estantería, sino para leer, disfrutar y reflexionar a partir de ellos, y bueno, pues también que fueran accesibles para gente no especialmente entendida en una materia o profesional de la misma. Y bueno, pues tras haber estado barajando distintas opciones, pues la verdad es que nos sentimos enormemente orgullosos, tanto Antonio como yo, de haber podido abrir esta colección, que tiene ya otros 5 libros a punto de salir a la calle, con el libro de Economía, Poder y Política, Crisis y Cambio de Paradigma. Creemos que refleja muy bien qué es lo que buscábamos, qué es lo que pretendemos, y en cierto modo pues refleja ese espíritu combativo que creemos que es necesario tener siempre, pero más en momentos como los actuales, ¿no? El hecho de que nos encontremos aquí pues una treintena de personas escuchando hablar de estas cuestiones, reflexionando sobre ellas, participando, pues creo que, bueno, a mí por lo menos me llena de emoción y de satisfacción, y ojalá pues poco a poco se vaya incorporando más gente, y sin necesidad de que esté aquí reunida, sino cada uno pues en su ámbito de ocio, de familia, de trabajo, y bueno, esto vaya calando a la sociedad, porque en efecto estos momentos de crisis son muy duros, pero también hay que saber aprovecharlos en un sentido, y creo que basta ya, ¿no? Creo que gente como José Manuel tiene una trayectoria muy dilatada de posicionamiento crítico en diversas cuestiones de indudable interés. A veces se le hace caso, a veces no, pero él, como dice, sigue al pie del cañón, y bueno, pues yo creo que ya no podemos más. Creo que estamos gente incluso de muy distintas generaciones y situaciones socioeconómicas aquí reunidos, y yo creo que esto ha de continuar, ¿no? El 15M pues fue un bonito inicio, un bonito movimiento, y creo que bueno, pues no sé hacia dónde va a llegar. En efecto, la historia es dinámica y es muy difícil de predecir el futuro, si no imposible, pero desde luego tiene que ir a una situación mejor que la actual y acabar con ese sistema de embrollos y de engaños que incluso pues de manera inconsciente nos acaba calando a todos, y bueno, pues hay que pelear, hay que hacer frente, y yo creo que bueno, pues personas como José Manuel, o seguramente todas las que estáis aquí escuchándole hoy en esta bonita mañana de domingo, pues tenemos una cuota de responsabilidad, que precisamente también es lo que Antonio y yo desde la editorial Díaz y Pons queríamos hacer. O sea, todos tenemos algo que hacer en nuestro ámbito. Entonces nosotros desde el mundo del libro, pero seguro que cada uno tiene una pequeña cosa por la que podría cambiar a mejor el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente felicitarnos por esta actitud crítica que creo que no podemos perder, y darle las gracias de nuevo públicamente a José Manuel por haber confiado en nosotros, lo cual pues es un orgullo, ¿no? Muchas gracias. Sí, claro. Un hombre solo, una mujer, así, tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Un hombre solo, una mujer,
así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Esto es de la canción aquella de Palabras para Julia. El problema que yo veo con lo que te estás diciendo es que hay una especie de ideología que te lo da todo hecho. Usted lo piense, cómodamente en su sofá, vote y ya está. Y ante esa forma tan atractiva de vender ese producto, nosotros lo único que proponemos es esfuerzo. Vaya, que no nos comemos un saci, no podemos vender un producto mejor. Ahí es donde yo veo quizá un problema, a lo mejor no lo es. Bueno, evidentemente eso se une con medios como la televisión, que lo único que induce es a estar pasivamente pues escuchando eso que un autor había llamado pues la palabra sin respuesta, ¿no? Entonces si pasa la gente, pues aquí afortunadamente es todavía un pelín menos que en Estados Unidos, pero vamos 6 horas al día o sea, pues viendo eso y luego el resto moviéndose pues en transportes, en no sé qué, tal, pues entonces no tiene tiempo para hacer vida social, entonces que es un poco la clave de la historia. Entonces en ese sentido a mí pues el 15M pues me ha llenado de optimismo porque he visto que es posible entonces que repunte pues este afán de hacer vida social, en este sentido de que las personas pues se relacionen y entonces en vez de estar viendo la televisión en su casa pues salgan a la calle y entonces participen, cosas así un poco también con esa posición asamblearia pues me parece clave porque claro, en ese sentido lo que supone para romper lo que dices pues claro es una disciplina unida a una serie de ilusiones, claro. Entonces, y es en ese sentido en el que hay que recuperar, pues claro, esa relación social unido al hecho de que la gente disfruta con ello, que yo creo que es un poco la cuestión, que no debe ser solo, en cualquier caso, una cosa penosa y que tienes que salir a la calle a manifestarte o a no sé qué, sino que vaya unido y yo creo que en ese sentido en el 15M pues ha ido a disfrute relacional, entonces de esas dimensiones que si no pues quiero decir que cada persona pues metida en su cubil viendo la televisión cuando no está yendo en transporte público, entonces va con auriculares o tal y tampoco hablan ni se ven más que y luego en el espacio de trabajo, entonces es que eso vamos, es una vida pues bastante lóbrega. Entonces yo creo que el 15M, y si estamos aquí, es para abrir pues camino hacia el disfrute de la vida pues por otros campos, ¿no? Que sobre todo van unidos pues a cultivar pues esa dimensión pues relacional. Entonces que para mí pues es donde está justo de verdad pues el disfrute de la vida, ¿no? Los objetos pues de la sociedad de consumo, ¿no? Son sucedáneos que tratan de un poco encubrir esas dimensiones que es lo que de verdad pues da satisfacción, ¿no? Entonces yo creo que el 15M pues debía proseguir pues en esta línea, pues precisamente con, por ejemplo, el tema de lo de la ópera bufa, pues que somos pues bueno, pues yo creo que son el apuntar pues esas dimensiones justo, que es lo que esos enfoques ordinarios silencian y tratan de escabullir, porque entonces todo parece pues mero racionalismo parcelario, ¿no? Económico, político, etcétera, etcétera, lo económico del sálvese quien pueda individual, y entonces en ese sentido vamos con esas ideologías. Entonces aquí pues yo creo que se une pues esa otra dimensión pues de disfrute de la vida con el aspecto pues claro crítico reivindicativo, etcétera, etcétera. Entonces que nos lo pasemos bien unido a la crítica política y esto.
Sí, yo me he quedado con dos. Yo me he quedado con dos frases de José Manuel. Una es la de otro mundo es posible y eso es impajaritable. bueno, impepinable, bueno, impajaritable también está en el diccionario, miradlo porque está. y claro, porque efectivamente es que pretender lo contrario es negar las leyes de la física. Y luego lo otro es lo que ha dicho también, y es cómo atacar el núcleo del sistema, que de alguna manera se resume en dos palabras: riqueza igual, o felicidad igual a riqueza. Nosotros atacamos ese núcleo que José Manuel lo ha desarrollado en 500 páginas en Economía en Evolución, y vamos, estaríamos realmente planteando o siguiendo, continuando con algo que de alguna manera ya estamos haciendo en el 15M. Mira, lo de ayer fue un verdadero fracaso, yo lo reconozco. Ayer las Ágoras fue un fracaso y pareciera que fue un fracaso porque no fue gente. No, yo creo que fue un fracaso porque nos desanimamos inmediatamente. Inmediatamente nos desanimamos cuando no encontramos que hay 100.000 personas en la calle. Como si transformar la realidad fuera cuestión de un día, del 15 de mayo, o del 20 de octubre, o del 18. Y yo creo que lo que tenemos que tener claro es que la transformación de la realidad requiere de tiempo. Pero además, ese tiempo puede ser realmente parte de nuestra felicidad. O sea, rebelarnos tendría que convertirse en parte de nuestra felicidad. O sea, rebelarse debería ser una acción feliz, salvo que no podamos evitarlos. Claro, que habrá momentos en que pueda llegar a eso, pero aún no estamos en esos momentos. Aún rebelarnos puede ser una acción feliz. Sigámoslo haciendo, mantengamos esa felicidad en todo momento, seamos muchos, seamos pocos o seamos los que seamos. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere hablar? ¿Qué hacemos? ¿Nadie más quiere comentar algo? Si quieres ampliar lo de la democracia representativa... Ah, sí. Hola, hola. Sí, es que lo de la democracia representativa es que hay que, para aclararlo bien, hay que tomarlo desde la división, claro, entre sistema político y sistema económico, como si fueran mundos disjuntos, ¿no? Separados, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya en la democracia, si se supone que maneja el poder como si fuera allí todo el poder, pero luego está el mundo de lo económico. Entonces, claro, lo que ha ocurrido es que el poder, sobre todo con la globalización y transnacionalización del poder económico, claro, pues se ha desplazado hacia ese lado, y entonces ha dejado el Estado como un cascarón vacío de poder político, y entonces son precisamente ese poder económico que carece, porque en el sistema no se ha estudiado, de parlamentos, carece de contrapesos precisamente, entonces se ha No, pues decía que eso, que entonces el poder económico se ha desplazado hacia ese empresariado, y entonces ahí no hay parlamentos, no hay elecciones, no hay nada, ¿no? Y entonces sigue manteniendo el teatro en el lado de lo político. Entonces, cuando en realidad pues se ha quedado como un cascarón vacío de poder, y entonces los políticos hacen de políticos conseguidores para el otro, y entonces establecen, claro, bajo cuerda pues esos vínculos en la trastienda entre lo político, que es la llave de los negocios en buena parte, porque claro, de mercado y todo eso pues son entelequias. Luego el tema de las operaciones es lo que he comentado yo, inmobiliarias y de todas estas cuestiones, o los megaproyectos,
pues claro, eso tiene bien poco que ver con esa idea de mercado libre, transparente, todas estas cuestiones, entonces viene ahí amarrado pues en la trastienda. Entonces es un poco el panorama. Entonces claro, hay que romper con esa disyuntiva y una de las formas es que sea una democracia participativa, que es lo que no es, ¿no? Entonces, y claro, desde mi punto de vista, si no es participativa, pues es que eso no es democracia, claro. En cualquier caso, vamos, como comento, es que la palabra democracia mismo parte pues de una contradicción, si cabe, in terminis, entre pueblo y poder, y entonces, si el poder es del pueblo de verdad, entonces estaríamos en la acracia. Entonces, bueno, entonces ahí parece un poco raro. Entonces, que haya poder, entonces si el poder es de verdad del pueblo, se difuminaría como algo independiente. Entonces es un poco el tema, pero entonces por lo tanto esa palabra es tan ambigua que puede oscilar pues desde despotismos pues, como el que estamos, vamos, mismo ahora con careta democrática, u otros peores, claro, pues, hasta la acracia. Entonces, claro, simplemente es que en eso para el sistema lo que hace para tranquilizar, vamos, y hacer que la gente, bueno, pues lo suscriba, es coger las contradicciones y unir los términos, ¿no? Entonces dices, pues bueno, y la democracia es uno de ellos, democracia-poder, pues entonces, claro, contenta a todo el mundo, ¿no? Entonces esa palabra, y entonces así sucesivamente se van poniendo adjetivos, ¿no? Para que vayan pues contentando a todo el mundo, que eso es un poco lo que he analizado, pues vamos, en alguno de los libros, que entonces en realidad recomendando dos cosas: usar los adjetivos por una parte como detectores de problemas no resueltos, ¿no? Y por otra parte entonces al usar ese adjetivo, pues entonces se desmonta, claro, el tinglado, porque entonces en ese sentido, vamos, yo he analizado pues muchos casos, o por ejemplo estoy en la Escuela de Arquitectos y entonces dice arquitectura bioclimática y dices, entonces es que la que es ordinaria pasa de clima, de orientación, etcétera, etcétera, es decir, como detector de problemas no resueltos por una parte, ¿no? Entonces, igual esto, pues, dice democracia, en realidad es para encubrir, claro, que hay un despotismo, es para lo que juega, pero bueno, precisamente ahí, puesto que en las constituciones se sacan todas estas cosas, pues, hombre, habría que darles más cuerpo de realidad, porque es un poco luego la enunciación de los derechos y de todo esto. Yo creo que es un campo que la izquierda ha dejado de la mano de Dios, pero hombre, si sale derecho a la vivienda y está en la Constitución, pues joder, entonces, pues hombre, me parece que es clave pues lo de toda la plataforma de las hipotecas y todas estas cuestiones, ¿no? Yo sé que hay un ancho campo por encima de los partidos políticos para establecer acciones reivindicativas de consenso general, porque los partidos parten a la gente y entonces, claro, pues en esto hay que reivindicar cosas que sean horizontales y que la mayoría de la gente vaya. Entonces, bueno, un poco lo de la democracia, en lo que he podido matizar un pelín, así. Bueno, ¿hay alguien más o...? Bueno, o damos finalizada esta estupenda sesión de aquí de... ¿Hay alguien más? Vamos a los anuncios. A los anuncios, venga, los anuncios y... comerciales. Para el futuro también. Bueno, como sabéis, esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, empezaremos a repartir las entradas de las últimas 2 sesiones de la ópera bufa El crepúsculo del ladrillo. Las sesiones son a las 6:30 para niños y a las 8 para adultos. Entonces, que lo sepáis que abrimos las puertas a las 5 de la tarde para empezar a repartir entradas y estáis todas invitadas. Igualmente, que sepáis que estamos ya en varias asambleas, con varias reuniones, y lo podéis mirar en Toma la Plaza,
Entiendo que el lunes ya continúan las reuniones que se están haciendo, las asambleas, para organizar toda una movilización del 23N, que tiene que ver con todo el tema de la banca, todas las movilizaciones tanto del Tribunal Ciudadano de Justicia, la Paz, un montón de mareas y un montón de organizaciones que se juntan para manifestarse y también para anunciar la presentación de acciones ante los tribunales con todos estos temas que tienen que ver con la corrupción, las sobretasaciones inmobiliarias, los abusos de todo tipo. Bueno, pues que estáis invitados a participar, lo tenéis en Toma la Plaza, ya os digo, lo tenéis en la página del Tribunal Ciudadano de Justicia, en las páginas de Economía Sol, y que seguramente miradlo en el Facebook y en nuestras páginas también, porque nuestra intención es que el próximo domingo, a no ser que digáis otra cosa aquí y ahora, haya otra charla también sobre economía. Vamos a intentar apurar y aprovechar lo máximo posible el buen tiempo del otoño antes de llegar al invierno, en donde tendremos seguramente que ralentizar un poco estas charlas. Bueno, que sepáis, entonces en principio, salvo que lo anunciemos, el próximo domingo a las 12 horas estaremos de nuevo aquí detrás del Palacio de Cristal. Solo si llueve nos trasladaríamos, si llueve en el momento, quiero decir, o sea, si veis 5 minutos antes de salir del metro o donde vengáis que está lloviendo, pues entonces nos trasladaremos al kiosco de música para la charla del próximo domingo a las 12. Gracias por venir. No hemos hablado nada.